¿Iniciamos? Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto poder saludarlos el día de hoy. Somos 4 senadores aquí presentes del PAN que queremos alertar a las y los mexicanos de un engaño más del PRI y de su candidato para los ciudadanos de este país. Un intento más de engañar. No basta todos los engaños que hemos recibido por años. El día de hoy creo que estamos tocando ya límites que mueven pues a risa o a llanto, no sabría decirles. Este llamado en la mañana que hace el candidato del PRI, el candidato Mid, a abatir la corrupción. Y plantea como medidas, como propuestas legislativas, subir las penas a políticos o políticas corruptos. Verdaderamente mueve a risa. No sé si es desesperación, no sé si es ignorancia o no sé si es ya de tiro mala fe. En el Senado tenemos 3 iniciativas, una del PAN, una del PRD, una del PT, y un dictamen ya elaborado por ciudadanas y ciudadanos expertos, mexicanas y mexicanos sin partido, que quieren una sola cosa: que la fiscalía, que haya una fiscalía y que esa fiscalía sirva. Mueve a risa el pensar que el señor Mid propone subir las penas cuando ¿quién es el que va a calificar si las penas, si la conducta de ese funcionario político amerita o no un castigo mayor? No, pues un cuate, quien está en la Procuraduría actual. Del fiscal general ni hablamos. Realmente mueve a risa o a llanto este intento de engaño, una rayita más al tigre del candidato del PRI. Lo que urge a México es una fiscalía autónoma e independiente, una fiscal o un fiscal que realmente llegue al fondo de la cantidad de asuntos pendientes que tiene precisamente el PRI. Olvida el señor Mid que es su propio presidente, el presidente emanado del PRI, el que tiene un problema enorme de corrupción. La Casa Blanca y OHL. El anterior secretario, Videgaray, con otro problema grande de corrupción con el mismo tema. Ya olvidó el asunto del Tren México-Querétaro. Ya olvidó el asunto de Odebrecht. Ya olvidó el rosario que podemos seguir hablando de asuntos pendientes, porque el procurador actual, que es un encargado de despacho, ni siquiera tenemos un procurador nombrado, ha hecho algo, ya no decir de todos los gobernadores. Entonces, lo que venimos a hacer, y con esto yo concluyo y paso el micrófono, es alertar a mexicanas y a mexicanos de un intento más del PRI de volvernos a engañar. Lo que exigimos y a lo que retamos al candidato y a su partido es a que el 102, este tan llevado y tan traído artículo, a que este artículo 102 que va a generar una fiscalía que sirva, una fiscalía independiente, un fiscal sin partido, realmente sea, si es que quiere abatir la corrupción. Esa es la medicina, que se apruebe el 102. Sabemos cómo lo van a querer hacer. Sabemos que se van a querer llevar la decisión a la Junta de Coordinación Política con 4 votitos acordados por partidos y a ver quién se lleva qué. Exigimos que ya se apruebe este artículo 102
con prácticas de parlamento abierto, con participación ciudadana de cara a la gente, de cara a las y los mexicanos, en donde haya máxima publicidad, en donde no haya sesiones en lo oscurito, en donde no haya terceras versiones. Eso es lo que venimos a exigir. ¿Es cuánto? Complementar, este grupo de senadores de Acción Nacional también está integrado por el señor senador Búrquez Valenzuela y somos del grupo parlamentario en el Senado de Acción Nacional que ha trabajado con los senadores del PRD, en ocasiones con el PT y con la sociedad civil, y somos el antecedente legislativo del Sistema Nacional de Anticorrupción. Dicho esto, ahora que el coordinador del PRI en el Senado les ha dado por promover la agenda legislativa de que aprobemos ya al fiscal general de la República, al fiscal especial anticorrupción, a los ministros del Tribunal de Justicia Administrativa y otros nombramientos, y decirles que esto es precisamente en el marco de quererlo hacer en la última etapa que les queda de control en cuanto a cómo manipulan a la Cámara de Senadores y también aquí en los diputados, las componendas que llegan a acuerdos. Por eso, que si bien sí nos interesa el asunto de los nombramientos, los emplazamos a que esto sea hecho por comités de ciudadanos que ayuden a seleccionar, no las propuestas del presidente de la República, de manera de que tengamos las mejores propuestas, que de esta manera lleguen pues a ser la opción, pero que las votaciones sean por 2/3 partes, porque el 51% ya lo tienen manipulado. Qué casualidad que lo quieren hacer ahora cuando todavía tienen ese control de manipulación. Es por ello pues que, si bien es bien interesante, pero que sea por 2/3 partes y las propuestas vengan de origen ciudadano y darle entrada a los grupos ciudadanos con voz en el trabajo de las comisiones. Eso nos parecería muy importante para transparentar todos estos aspectos. Y por ello, el estar aquí buscando precisamente con este debate y este reto al señor Meade a que se suban de esta manera transparente y abierta a la forma de cómo seleccionar. Y también pedirle que nos aclare qué rol jugó él como secretario de Hacienda en el fenómeno de los moches aquí en la Cámara de los Diputados. Porque es Hacienda en el ramo 23 la que a través de los sistemas técnicos de Hacienda opera el asunto de esos recursos, de los cuales él fue parte. Así que muy ciudadano, más bien se comporta como priista. Buenas tardes a todos. Dicen que el que se junta con lobos termina aullando. De entrada no podemos dar bienvenida a las iniciativas, sencillamente porque provienen de quienes originaron el problema de la corrupción y electoralmente hoy dicen tener el antídoto. Esto es en cualquier parte del mundo considerado una farsa. Todo lo que hoy propone Meade, en su momento como secretario de Hacienda, se dedicó a bloquear. A la fecha aún tenemos el problema de la ley de obras públicas, cuyo objetivo principal es erradicar la corrupción y que se atoró en la Secretaría de Hacienda. A la fecha no han detenidos ni un informe del escándalo internacional de corrupción por Odebrecht, no obstante que se dijo que estaba concluida la investigación por parte de la PGR. Tampoco hay una investigación de la desastrosa administración
de Lozano Austin en Pemex. También es padre del moche, como dijo aquí el senador Rufo, porque como secretario de Hacienda no dio muestra alguna en ningún presupuesto para acabar con esta práctica. Así empiezan las corrupciones. Ante los actos de corrupción en que se ha visto envuelta la administración de Peña Nieto, la estrategia del PRI se centró en cooptar y desmantelar instituciones, como fue dejar sin cabeza la Procuraduría General de Justicia, que ya también se dijo, entendiendo esto como un mecanismo de defensa y de impunidad. Estas propuestas que hoy presenta el PRI a través de su candidato son una muestra de la mezquindad que desde Acción Nacional hemos venido denunciando. Es evidente que el PRI ha asumido el combate de la corrupción con una simulación y como un botín de campaña. El sello de la casa de esta administración es la corrupción. Todos los mexicanos fuimos testigos como el exsecretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, exoneró de cualquier culpa a su jefe, el presidente Peña Nieto, por el problema de la Casa Blanca. A lo anterior se suma un historial de señalamientos de corrupción, la estafa maestra, la licitación del Tren México-Querétaro, la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, OHL, Grupo IGA, Pemex Obedred, el socavón, entre muchos. Hay infinidad de acusaciones y no pasa nada. ¿Creerán ustedes que con mí van a cambiar las situaciones? Imposible, tiene que taparle a sus compañeros sus culpas. Por ello reiteramos nuestra exigencia al PRI de que deje discursos electoreros y asuman su responsabilidad. Se lanza un reto, si realmente quieren acabar con la impunidad, lancemos el reto al candidato del PRI para hacer suya la propuesta de la reforma constitucional que está en comisiones del Senado para acabar con la impunidad e inmunidad del presidente de la República y que éste pueda ser sancionado no solo por traición a la patria, sino también por hechos de corrupción. Ya está en el Senado esta propuesta. Este reto involucra que el PRI apruebe la reforma también del 102 constitucional para que el presidente saque las manos de la procuración de la justicia y deje de ser usado como herramienta para castigar al enemigo y hacerse tonto con el cuate corrupto. Nosotros estamos totalmente en contra de lo que está sucediendo. Lo que está haciendo el PRI ahorita es una verdadera simulación, es una burla a la ciudadanía, porque cosas que no han hecho ahorita que son funcionarios o fueron, pues es muy difícil que las cumplan después. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. El sexenio del señor presidente de la República está marcado hoy por 4 palabras: violencia, inseguridad, corrupción e impunidad. Y esto es un lastre para todo el país. El mensaje de estos 5 senadores de Acción Nacional, incluido don Francisco Búrquez, es que queremos hacer un exhorto a la sociedad, al Congreso de la Unión, para que la agenda legislativa pendiente se pueda construir. Y son 5 puntos fundamentales. Primero, que el viejo sistema reconozca que hay que incorporar la posibilidad del juicio político al presidente de la República. Segundo, hay que cambiar el artículo 102 a fondo, con contrapesos institucionales, que las fiscalías sean autónomas, que haya contralorías con participación ciudadana y que haya rendición de cuentas. Tercero, a que el gobierno federal asuma su responsabilidad. Hoy tenemos un encargado del despacho en la Procuraduría General de la República, que parece más la Intentaduría General que la Procuraduría General. Y en este mismo tercer punto, es muy importante trabajar en la ley de la Fiscalía Autónoma de la Nación. Nunca más un subordinado exonerando a su jefe, como el caso ya escandaloso de la Casa Blanca. Cuarto, que dejen de obstruir y podamos construir legislaciones indispensables como la Ley de Obra Pública, que lo único que han hecho es bloquear, y la Ley de Adquisiciones. Y finalmente,
que procesemos en debida manera lo que tiene que ver con un buen nombramiento de un fiscal anticorrupción con perfil, con facultades, y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Recientemente hemos escuchado pronunciamientos de la fuerza política del Ejecutivo Federal y llama la atención. No voy a invertir más tiempo en todo esto. Si el precandidato del PRI quiere hacer algo, que ayude a limpiar su casa, de la cual es apenas un inquilino. Necesitamos nosotros construir, y la agenda legislativa es lo importante. Se requiere entonces, primero, juicio político al presidente; segundo, reforma a fondo al artículo 102; tercero, el diseño institucional de la Procuraduría General de la República transformada en Fiscalía General Autónoma; cuarto, leyes de obra pública de adquisiciones; y finalmente los nombramientos con personas con perfil, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y un fiscal especial anticorrupción que tenga dientes, mandíbula y músculo. Es cuanto. ¿Alguna pregunta? No hay. Gracias. Muchas gracias a todos.